Me prohibieron ir al baby shower de mi propio nieto por ser pobre. Me dijeron que mi presencia desentonaba con la cubertería de plata y los apellidos que estarían presentes, que mis manos callosas no eran aptas para sostener los regalos de seda que otros traerían, así que decidí darles la lección de sus vidas. Llegué en una limusina que valía más que sus hipotecas y cancelé el contrato del salón en mitad del brindis, dejándolos en la calle con su orgullo herido, porque ese día entendieron que el dinero puede comprar un evento, pero mi dignidad no estaba en venta. Durante 30 años, mis dedos se agrietaron limpiando suelos ajenos para que a mi hija no le faltara un libro, un vestido o una oportunidad. Me acostumbré al olor del cloro y al silencio de las casas ricas, convencida de que el sacrificio era el abono de su felicidad. Pero el desprecio es una semilla que crece lento. Empezó con llamadas no devueltas y terminó con esa invitación que nunca llegó a mis manos. La escuché hablar por teléfono, con esa voz de cristal que yo misma ayudé a pulir, diciendo que le avergonzaría que sus nuevos suegros vieran mis zapatos desgastados o mi falta de roce social. Me dolió más que el hambre, más que el frío de los inviernos sin calefacción. Sentí como el parentesco se disolvía en una jerarquía de apariencias donde yo ocupaba el último peldaño, el de los desechables. Esa tarde, caminé por mi pequeño departamento mirando las paredes desconchadas, sintiendo el peso de un secreto que había guardado como un seguro de vida. Ellos veían una anciana agotada, una mujer que contaba centavos para el autobús, sin saber que tras la muerte de mi último empleador, un hombre solitario que vio en mi lealtad lo que mi propia sangre despreciaba, me convertí en la dueña de un fideicomiso que podría comprar toda la calle donde ellos pretendían lucirse. Había elegido vivir así, en la sencillez, porque creí que el amor no necesitaba decorados. Qué equivocada estaba. La humildad es una virtud que los arrogantes confunden con debilidad. Me senté frente al espejo roto del baño y me miré las ojeras, el rastro de una vida de servicio. No había tristeza, sino una frialdad nueva, un cálculo preciso. El salón que habían alquilado, el Palacio de Cristal, era una de mis propiedades indirectas, un activo gestionado por la empresa que heredé y que ellos, en su afán de escalar, eligieron para impresionar a gente que los olvidaría al día siguiente. Mientras ellos enviaban fotos de la decoración por redes sociales, yo revisaba las cláusulas de rescisión inmediata. Cada insulto que recordaba, cada no encajas aquí, mamá, se convertía en un motivo legal para cerrar las puertas. El plan no nació de la rabia ciega, sino de una justicia poética necesaria. No iba a permitir que mi nieto creciera pensando que su abuela era una mancha en el historial familiar. Me preparé como quien se viste para un entierro, porque sabía que ese día moriría la madre sumisa que aceptaba las obras de afecto. El rugido del motor de la limusina al llegar a mi barrio de casas bajas fue el primer acorde de mi sinfonía de venganza. Al subir al cuero negro del vehículo, no me sentí rica, me sentí poderosa. Vería sus caras cuando la pobre que no merecía un plato en su mesa resultara ser la dueña del techo sobre sus cabezas. La duda que ellos sembraron en mí sobre mi propio valor se la devolvería multiplicada, dejando que el mundo entero viera que la verdadera miseria no es tener los bolsillos vacíos, sino tener el alma podrida de arribismo. El viaje hacia el salón fue corto, pero en mi mente recorría los 30 años de humillaciones que estaban a punto de ser cobrados con intereses. El silencio de mi cocina, interrumpido solo por el goteo rítmico de una tubería que nunca tuve prisa por reparar, se volvió insoportable después de escuchar mi sentencia de exclusión. Me quedé mirando mis manos sobre el hule gastado de la mesa, manos con manchas de edad y cicatrices invisibles de quemaduras de hornos ajenos. Durante años, mi cuerpo fue un mapa de la servidumbre, una herramienta diseñada para el beneficio de otros, especialmente de esa hija que ahora me consideraba un lastre estético. Me vi reflejada en la puerta del horno, una mujer pequeña, de hombros caídos por el peso de una humildad que ya no me servía de nada. La pobreza, entendí en ese instante, no era solo la falta de dinero, sino la forma en que los demás se sienten con el derecho de borrarte el rostro cuando ya no eres útil para su narrativa de éxito. Ella quería una foto perfecta para sus redes sociales, un cuadro de familia donde yo era la mancha de aceite en un lienzo de seda. Me levanté con una rigidez que no era física, sino de espíritu. Caminé hacia el dormitorio, hacia ese armario de madera vieja que guardaba el único secreto que me mantenía cuerda en las noches de soledad. Debajo de una pila de sábanas remendadas, saqué una caja de metal oxidado. Dentro no había joyas de oro, sino papeles, certificados de acciones, títulos de propiedad y la carta de sucesión de mi antiguo empleador, el señor Goldberg.
Él siempre decía que la mejor forma de observar la verdadera naturaleza humana era desde el escalón más bajo, porque la gente no se molesta en fingir ante quienes considera inferiores. Al morir, me dejó no solo su fortuna, sino su filosofía. El dinero es un arma de silencio, y yo la había tenido guardada, cargada y lista, sin intención de usarla hasta que mi propia sangre apretó el gatillo del desprecio. Revisé los estados de cuenta que llegaban a una oficina postal lejos de mi barrio. Las cifras eran obscenas en comparación con el precio del pan que compraba cada mañana. Podía haber vivido en una mansión, pero elegí la penumbra de mi barrio porque creí que la cercanía de mi hija era un tesoro mayor que cualquier cuenta bancaria. ¡Qué error tan amargo! Mi ahorro no fue solo financiero, fue un ahorro de orgullo que ese día estalló. Ella pensaba que yo no tenía roce social, que mi lenguaje era tosco y mi ropa un insulto para sus nuevos parientes de apellido compuesto. No sabía que el salón que habían reservado con tanto esfuerzo, el Palacio de Cristal, era apenas una gota en el océano de mis inversiones inmobiliarias. Ellos habían ido a mendigar una fecha en la agenda de un gerente que, en última instancia, firmaba mis cheques de nómina. Empecé a extender los documentos sobre la cama, trazando con el dedo la línea de tiempo de su hipocresía. Recordé cada vez que me pidió dinero prestado para sus bolsos de marca mientras yo fingía que cenaba té para que ella no se sintiera culpable. Cada centavo que salió de mi esfuerzo fue usado para construir el pedestal desde el cual hoy me escupía. La humillación se transformó en una claridad fría, casi quirúrgica. No iba a llorar más por un lugar en su mesa de banquete. Iba a comprar la mesa, el salón y el aire que respiraban. Mi mente empezó a trabajar a una velocidad desconocida, coordinando la logística de una aparición que no buscaba reconciliación, sino una demolición controlada de sus mentiras. Me miré de nuevo al espejo, pero esta vez no vi a la madre abnegada que acepta las migajas del afecto filial. Vi a la propietaria, a la mujer que había financiado en silencio el ascenso de una malagradecida. El contraste era brutal. Afuera, el barrio polvoriento con sus perros callejeros. Dentro de mi cabeza, el brillo de una venganza que se servía en plato frío y con guante de terciopelo. La duda sobre mi valor desapareció por completo. Si ellos querían una función de estatus y dinero, yo les daría la función de sus vidas, pero yo sería quien bajaría el telón antes del acto final. La preparación no fue un acto de vanidad, fue un rito de guerra. Me quité el delantal por última vez, sintiendo cómo se desprendía de mí una piel de décadas de sumisión. Ya no era la pobrecita mamá. Era la mujer que iba a recordarles que la estructura de su mundo de cristal dependía enteramente de la voluntad de la mujer que decidieron dejar fuera de la lista. Antes de continuar, coméntanos de dónde nos escuchas y suscríbete para más. La transformación no fue una escena de película con música alegre. Fue un proceso metódico y sombrío, casi como un soldado que limpia su fusil antes de una emboscada. Fui a una boutique donde el aire olía a exclusividad y desdén, un lugar donde mi presencia habitual habría provocado que llamaran a seguridad. Pero el dinero tiene un lenguaje que incluso los más arrogantes entienden al instante. Bastó con deslizar esa tarjeta negra sobre el mostrador de mármol para que el personal pasara de la sospecha a la servidumbre absoluta. Me vestí con un traje de seda azul medianoche, de un corte tan preciso que parecía una armadura. No buscaba verme joven, buscaba verme inalcanzable. Mis manos, marcadas por el trabajo, quedaron ocultas bajo guantes de piel fina, y mis ojos, cansados de llorar desprecios, se refugiaron tras unas gafas oscuras que devolvían una imagen de frialdad impenetrable. No era un disfraz. Era la manifestación externa de la mujer que siempre debí ser si no me hubiera anulado por amor a una hija ingrata. El trayecto hacia el Palacio de Cristal en la parte trasera de la limusina fue un ejercicio de contención emocional. El vehículo, una bestia de acero negro y cristales tintados, se deslizaba por las calles de mi antiguo barrio como un intruso de otro planeta. Miraba por la ventana las esquinas donde esperé el autobús bajo la lluvia, cargando bolsas de compras para otros, y sentí una distancia infinita. El lujo interior, el olor a cuero nuevo y el silencio absoluto del motor eran el preludio de la tormenta que yo misma estaba conduciendo. Mi teléfono vibraba con notificaciones de fotos del evento, flores importadas, arreglos de globos de seda y mesas puestas para una aristocracia de cartón piedra que me había expulsado de su círculo. Cada imagen reforzaba mi determinación. Ellos celebraban la llegada de una nueva vida, mientras intentaban enterrar en vida a la mujer que les dio la suya. Al llegar al salón, el espectáculo fue casi obsceno. La limusina se detuvo justo frente a la entrada principal, bloqueando el flujo de los coches de lujo de los invitados que llegaban tarde. El ballet,
confundido por la magnitud del vehículo, corrió a abrir la puerta con una reverencia mecánica. Al bajar, el tiempo pareció ralentizarse. El tacón de mi zapato golpeando el pavimento fue el primer disparo de la tarde. La luz del sol golpeaba las paredes de cristal del edificio, ese lugar que ellos creían haber conquistado con su estatus de papel. Pude ver a través de los ventanales cómo las cabezas se giraban, cómo el murmullo de las conversaciones moría gradualmente para dar paso a la curiosidad. Nadie me reconoció al principio. Para ellos, yo era una dignataria, una inversora, alguien cuyo tiempo valía más que toda la reunión junta. Caminé hacia la entrada con una postura que no permitía réplicas. Los invitados, vestidos con sus mejores galas compradas a plazos, se apartaban a mi paso como si yo fuera una fuerza de la naturaleza. Al cruzar el umbral, el contraste entre mi sobriedad y la decoración chillona del baby shower fue evidente. Era un evento diseñado para la envidia ajena, un monumento al ego de mi hija y su nueva familia política. El olor a perfume caro y flores frescas me golpeó, pero no me intimidó. Localicé a mi hija en el centro del salón, rodeada de mujeres que hablaban de cruceros y colegios privados. Ella sonreía con esa falsedad que solo el miedo a ser descubierta produce. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos a través de las gafas oscuras, vi el momento exacto en que el reconocimiento la golpeó como un impacto físico. El terror sustituyó a la elegancia en su rostro. La vi palidecer, su copa de champán temblando ligeramente en su mano de manicura perfecta. Sus suegros, esa gente de roce social que ella tanto protegía de mi presencia, empezaron a preguntar quién era la mujer que acababa de robarse toda la atención de la sala. El ambiente se volvió denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba el desastre. Yo no dije nada, no era el momento de las palabras. Solo me quedé allí, de pie, habitando el espacio que me habían prohibido, dejando que el peso de mi presencia desmantelara su seguridad. La humillación que ella pretendía evitarme se estaba volviendo contra ella en cámara lenta, porque mi silencio era más ruidoso que cualquier insulto. Estaba en su territorio, en el salón que yo pagaba sin que ella lo supiera, lista para demostrarles que cuando tratas a tu madre como a una extraña, te arriesgas a que ella regrese como tu dueña. El aire en el salón se volvió pesado, un vacío de oxígeno que solo ocurre cuando la verdad empieza a asfixiar a la mentira. Me quité las gafas oscuras lentamente, revelando mis ojos fijos y secos, despojados de cualquier rastro de ternura maternal. Mi hija se acercó a paso rápido, su vestido de diseñador arrastrando por el suelo que yo, indirectamente, poseía. Su rostro era una máscara de pánico y furia contenida. Vi en sus pupilas el cálculo desesperado por sacarme de allí antes de que su fachada se desmoronara frente a los invitados de honor. Me tomó del brazo con una presión dolorosa, intentando arrastrarme hacia una salida lateral mientras me lanzaba miradas de desprecio que buscaban recordarme mi lugar en su jerarquía de basura. Pero yo no me moví. Mi cuerpo era un ancla de granito frente a su desesperación de cristal. La seguridad que ella sentía al humillarme por teléfono se había evaporado, sustituida por el miedo visceral de quien ve a un fantasma reclamar su herencia. Saqué del bolso de mano un sobre de cuero fino que contenía la sentencia de muerte de su prestigio social. No eran fotos de familia, ni recuerdos de su infancia. Eran las cláusulas legales que me daban el control total sobre cada centímetro de ese edificio. El gerente del salón, un hombre que minutos antes caminaba con la arrogancia de quien sirve a la élite, se acercó con la intención de intervenir en lo que parecía una disputa familiar. Sin embargo, al ver el sello dorado del holding empresarial en el documento que extendí, su postura se quebró por completo. Su rostro pasó del rojo de la indignación al blanco del pavor corporativo. Entendió en un segundo que la mujer a la que pretendía expulsar por no cumplir con el código de vestimenta era, en realidad, la mano que firmaba el contrato de arrendamiento de su negocio y de su propia carrera. El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio de tumba. Mi nuera o mi hija, perdida en su propio juego de especias y apariencias, intentó insultarme una última vez, llamándome loca y ridícula frente a sus suegros, quienes observaban la escena con un juicio implacable en sus ojos. Fue en ese momento cuando el gerente, con las manos temblorosas, anunció que el evento debía terminar de inmediato. El contrato de servicios, el catering de miles de dólares, la decoración floral que simulaba un jardín de Versalles y la música que debía acompañar su triunfo social, quedaban revocados por orden directa de la propiedad. La confusión se extendió por la sala como un virus. La gente de estatus empezó a mirarse entre sí, sintiendo por primera vez el frío de ser los invitados de una mujer a la que habían despreciado sin conocer.
Observé cómo el personal de servicio, mis antiguos colegas de clase, empezaban a retirar las botellas de champán aún cerradas por orden del mando superior. La humillación de mi hija fue total cuando vio que el buffet, por el que ella tanto presumió haber pagado, era cubierto con mantas de plástico mientras sus invitados aún tenían el hambre en la mirada. No hubo gritos de mi parte, solo una presencia inamovible que devoraba toda la luz de la sala. Sus suegros, esos pilares de la sociedad que ella tanto temía ofender con mi pobreza, se levantaron con una mueca de asco, pero no hacia mí, sino hacia ella, por haberles mentido sobre su origen y por haber sido tan torpe como para morder la mano que realmente financiaba su fantasía. El desmoronamiento de su estructura social fue absoluto y silencioso, una implosión de ego que no dejó piedra sobre piedra. Me quedé en el centro del salón vacío, viendo cómo los invitados salían apresuradamente, evitando mi mirada como si la pobreza que antes criticaban fuera ahora una enfermedad contagiosa de la que yo poseía la cura y el veneno. Mi hija se quedó sola entre las mesas a medio recoger, rodeada de globos que empezaban a perder aire, una metáfora perfecta de su propia vida. Ya no era la princesa de la tarde, sino una mujer descubierta en su propia mezquindad. La victoria no sabía a dulce, sabía a hierro y a ceniza. Había recuperado mi nombre, pero a cambio había confirmado que el amor que ella me tenía estaba condicionado al grosor de mi billetera. La duda que ella sembró sobre mi valor se había disipado, pero en su lugar quedó la certeza de que algunas brechas, una vez abiertas por el desprecio, no se cierran ni con todo el oro del mundo. Caminé entre los restos del naufragio que yo misma había provocado, sintiendo como mis zapatos de lujo se hundían en la alfombra roja, esa misma que minutos antes parecía el camino a un cielo de apariencias y que ahora no era más que tela manchada por la derrota. El salón, antes vibrante de risas fingidas y tintineo de copas, se sentía ahora como una catedral abandonada. Mi hija permanecía estática junto a la mesa principal, una figura desdibujada por las lágrimas que finalmente habían roto su máscara de arrogancia. No me acerqué a consolarla. El tiempo de las caricias curativas se había agotado en el momento exacto en que ella decidió que mi rostro era un insulto para su nueva vida. La miré una última vez, no con odio, sino con una piedad gélida, la misma que se siente por un extraño que lo ha perdido todo por un error de cálculo. Ella no lloraba por haberme perdido a mí. Lloraba por el vacío que dejaba su estatus social ahora que la verdad era pública. Antes de cruzar la salida, me detuve frente a una pequeña mesa apartada donde descansaba el regalo que originalmente me habían prohibido entregar. Era una manta tejida a mano, humilde, de lana suave, el único objeto en toda esa sala que no tenía un código de barras ni una etiqueta de marca. La saqué de su envoltorio de papel barato y la coloqué con delicadeza sobre una silla de terciopelo. Ese era mi verdadero legado para mi nieto. El calor de una abuela que sabía lo que costaba cada hilo, frente a la frialdad de una madre que solo conocía el precio de las cosas. Fue mi declaración final de principios. Le dejaba al niño el único rastro de humanidad en medio de aquel desastre de mármol y contratos cancelados. Al soltar la prenda, sentí que soltaba también los últimos restos de una culpa que no me pertenecía. Salí del edificio con la misma rectitud con la que entré. El aire de la tarde me golpeó la cara, trayendo consigo el aroma cotidiano de la ciudad, un recordatorio de que el mundo real seguía girando a pesar de mi pequeña guerra personal. La limusina me esperaba con el motor ronroneando, una presencia oscura y poderosa que ya no me intimidaba. Al subir y hundirme de nuevo en el asiento de cuero, el cierre de la puerta selló el mundo exterior. El silencio absoluto regresó, pero esta vez no era el silencio de la exclusión, sino el de la soberanía. Le pedí al conductor que no regresáramos directamente a mi departamento, sino que diera vueltas por la ciudad, permitiéndome procesar el peso de mi propia victoria. Miré por la ventana como las luces de neón empezaban a encenderse, reflejándose en el cristal tintado que me separaba de la realidad común. Sentí una soledad inmensa, una que no se cura con saldos bancarios ni con el reconocimiento de un gerente de hotel. Ser la dueña del salón me había dado el poder de destruir su mentira, pero no me devolvía la hija que alguna vez creí tener. La justicia poética es, en última instancia, una forma elegante de la tristeza. Entendí que el dinero es un excelente escudo contra la humillación, pero es un puente muy débil para el afecto. Mis manos, ahora enguantadas y quietas, ya no tenían a quien sostener. Había comprado mi respeto al precio de mi propia familia, y aunque lo volvería a hacer 1000 veces para defender mi dignidad, el sabor que quedaba en mi boca era el de la ceniza. La pobreza de la que ellos hablaban era una carencia de bienes,
pero la pobreza que yo vi en sus ojos al ser desalojados era una carencia de alma que ninguna herencia podría cubrir. Mientras el coche se adentraba en las calles más sencillas de mi barrio, me quité las joyas y las guardé en el bolso. Volvía a mi pequeño refugio, a mis paredes desconchadas y a mi rutina de mujer solitaria, pero algo en mi columna vertebral había cambiado para siempre. Ya no caminaría con la cabeza baja esperando una invitación que nunca llegaría. Había demostrado que la pobre tenía el control total del escenario. El viaje terminó frente a mi puerta. Bajé de la limusina y vi cómo el vehículo se alejaba, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Subí las escaleras de mi edificio sintiendo el peso de la llave en mi mano. Esa noche dormiría en paz, sabiendo que mi nieto crecerá en un mundo donde su madre tendrá que explicarle algún día por qué su abuela era la dueña del palacio donde él no pudo nacer. La verdad había sido revelada, y aunque la verdad duele, es lo único que nos hace verdaderamente libres. Los días que siguieron al evento no trajeron las llamadas de disculpa que una madre ilusa podría haber esperado, sino un silencio mediático y familiar que pesaba más que cualquier insulto previo. Me sentaba cada mañana en mi cocina, con el mismo hule de siempre, observando cómo mi teléfono permanecía mudo, una reliquia de una conexión que yo misma había dinamitado con la precisión de un ingeniero. La noticia del escándalo en el Palacio de Cristal se filtró por los círculos sociales que mi hija tanto veneraba, no como una tragedia, sino como un chisme jugoso sobre una heredera impostora y una madre implacable. Su ascenso social se detuvo en seco, sus nuevos parientes se distanciaron para proteger su propia reputación y el castillo de naipes que ella construyó sobre el desprecio a su origen se desplomó sin dejar rastro. Yo, desde mi rincón de sombras, veía las ruinas de su ambición a través de la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio y una amargura que se instalaba en mis huesos como el frío de un invierno perpetuo. Caminaba por las calles de mi barrio y la gente me miraba igual, sin saber que la mujer que compraba el pan con monedas era la misma que había hecho temblar a la élite de la ciudad en una sola tarde. Había una libertad extraña en ese anonimato recuperado, pero era una libertad cargada de fantasmas. Cada vez que pasaba por una tienda de ropa infantil, mi corazón sufría un espasmo de realidad. Recordaba la manta de lana dejada en la silla de terciopelo y me preguntaba si alguna vez llegaría a la piel de mi nieto o si terminaría en la basura, víctima del orgullo herido de su madre. La riqueza que ahora poseía legalmente se sentía como un lastre, un recordatorio constante de que el dinero solo sirve para elegir el tipo de soledad que uno prefiere habitar. Empecé a gestionar mis bienes con una frialdad administrativa, donando grandes sumas a comedores sociales, no por caridad, sino por un deseo de borrar el rastro de un lujo que me había costado lo más preciado. A veces, por las noches, me encontraba revisando las cláusulas de otros contratos de mi holding, dándome cuenta de que tenía el poder de cambiar muchas vidas, para bien o para mal. Pero el deseo de venganza se había evaporado, dejando en su lugar un cansancio existencial. Mi hija intentó una vez, meses después, enviarme un correo electrónico cargado de resentimiento, acusándome de haberle arruinado la vida. Lo leí sin que se me acelerara el pulso. Ella seguía sin entender que no fue mi llegada en limusina lo que destruyó su mundo, sino su decisión de ponerme precio a mi dignidad. Le respondí con un silencio administrativo, el mismo que ella me aplicó cuando yo solo era la madre pobre. No era crueldad, era el cierre de un ciclo donde las deudas emocionales ya no tenían validez legal. El puente estaba roto y los escombros eran demasiado pesados para recogerlos sola. En la escena final de mi propia película interna, me veo sentada en un banco del parque, viendo a otros niños jugar, sintiendo que soy una observadora de una vida que ya no me pertenece. El estatus, la humillación, los insultos y la revelación inesperada ya no son más que ecos en un pasillo vacío. He aprendido que la verdad es un arma de doble filo. Te libera de la opresión, pero te deja expuesta a la intemperie del alma. No hay música de triunfo mientras los créditos empiezan a rodar en mi mente. Solo el sonido del viento entre los árboles y la certeza de que mi dignidad está intacta, aunque mi mesa siga puesta para uno. El relato de mi vida de 50 minutos termina aquí, en la quietud de quien sabe que ganó la batalla más difícil, pero perdió la guerra del afecto en el proceso. Me levanto del banco, ajusto mi abrigo sencillo y camino hacia casa, con la frente en alto y el bolsillo lleno, pero con la mirada fija en un horizonte donde ya no espero nada de nadie. El polvo del escándalo terminó por asentarse, dejando tras de sí un paisaje de relaciones calcinadas y una paz que se sentía más como una tregua que como una victoria. Me encontré habitando una nueva dimensión de la existencia, donde mi identidad ya no estaba definida por lo que me faltaba,
sino por lo que había decidido no usar. La limusina y el traje de seda regresaron a sus respectivos depósitos de lujo, pero el aura de autoridad que adquirí en aquel salón se quedó adherida a mi piel como una marca de nacimiento. Mi hija, incapaz de sostener la mirada de la sociedad que tanto amaba, se mudó a otra ciudad, huyendo del eco de su propio desprecio. Supe por terceros que intentó reconstruir su fachada, pero el estigma de la mujer que fue expulsada de su propio evento por su propia madre se convirtió en una sombra que ninguna mudanza podía disipar. Yo no sentí triunfo, solo la confirmación de que el carácter es el único destino que no se puede comprar ni vender. Me convertí en una presencia recurrente en el edificio del holding, pero no como la dueña que llega a imponer su voluntad con gritos, sino como una sombra observadora que recorre los pasillos de su imperio con la humildad de quien conoce el precio de cada ladrillo. Los ejecutivos aprendieron a temerme y respetarme por igual, no por mi cuenta bancaria, sino por mi capacidad de ver a través de las pretensiones y las mentiras corporativas. Aplicaba en los negocios la misma lógica implacable que usé en el baby shower. La lealtad se premia, la traición se cancela sin previo aviso. Mi oficina no estaba en el último piso de un rascacielos, sino en la misma mesa de mi cocina, donde los documentos legales se mezclaban con el olor del café recién hecho. Había decidido que no permitiría que el dinero cambiara mi geografía emocional, solo mi capacidad de defenderme de los depredadores vestidos de etiqueta. La soledad, que antes era una carga impuesta por la pobreza, se transformó en una elección aristocrática. Pasaba las tardes caminando por los parques donde antes limpiaba las áreas de juego, sintiendo una conexión profunda con la tierra y con la gente que, como yo antes, luchaba por llegar a fin de mes. A veces, dejaba sobrescondinero de forma anónima en los buzones de vecinos que sabía que estaban pasando por apuros, disfrutando del único placer real que el poder financiero me otorgaba, la capacidad de ser un Dios invisible y justo en un mundo que suele ser visiblemente injusto. No buscaba agradecimiento, buscaba equilibrar una balanza que había estado inclinada en mi contra durante décadas. Cada acto de bondad secreta era una forma de lavar la mancha de amargura que dejó la confrontación con mi propia sangre. El tiempo fue pasando y la imagen de mi nieto empezó a ocupar más espacio en mis pensamientos que la traición de su madre. Me preguntaba si algún día, cuando fuera un hombre hecho y derecho, tendría la curiosidad de buscar la verdad detrás de la leyenda familiar. Me preparé para ese momento no con odio, sino con una herencia de valores que dejé consignada en un fideicomiso que solo él podrá abrir al cumplir la mayoría de edad. Allí no solo encontrará activos financieros, sino las cartas que escribí en estas noches de insomnio, explicándole que su abuela no llegó a aquel salón para destruir a su madre, sino para salvar su propia alma del olvido. Quería que supiera que ser pobre es una condición económica transitoria, pero ser un cobarde ante la verdad es una condena de por vida. La historia de mi vida, contada en estos 50 minutos de dolor y revelación, llega a su conclusión natural bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio. He cerrado el círculo del problema y la verdad, de la humillación y el poder. Me miro las manos una vez más. Ya no las veo gastadas, las veo fuertes, capaces de sostener el peso de un imperio y el vacío de una ausencia. No hay música de orquesta para mi final, solo el sonido del segundero de un reloj que me recuerda que el tiempo es el único lujo que no se puede renovar. Me levanto de la silla, apago la luz y me sumerjo en la oscuridad de mi casa, satisfecha de saber que, en el gran teatro del mundo, interpreté el papel más difícil de todos, el de una mujer que aprendió a amarse a sí misma lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, le pusiera un precio a su existencia. El telón cae, el silencio es absoluto y mi dignidad permanece, como una roca, frente al mar de la hipocresía humana. El tiempo terminó por convertir mi historia en un mito urbano, una de esas leyendas que se cuentan en voz baja en las reuniones de la alta sociedad para recordar que el poder es una bestia caprichosa. Me retiré por completo de la esfera pública, dejando que mi nombre fuera solo una firma en documentos de alta relevancia que pocos llegaban a ver. Mi existencia se volvió una coreografía de gestos mínimos y significados profundos. No busqué el perdón de mi hija, ni esperé que ella comprendiera la magnitud de su error. Entendí que hay personas que prefieren vivir en la comodidad de una mentira antes que enfrentar la dureza de una verdad que les exige humildad. Mi vida se convirtió en un santuario de autenticidad, un espacio donde el dinero no era el protagonista, sino el guardaespaldas de mi tranquilidad. Aquella mujer que fue insultada por pobre ahora caminaba por los jardines de su propia serenidad, sabiendo que el valor real de una persona se mide por la resistencia de su columna vertebral ante la injusticia.
A menudo me sentaba a observar el atardecer, pensando en cómo la humillación fue, en realidad, el catalizador de mi libertad más absoluta. Si me hubieran permitido entrar a ese baby shower, si me hubieran dado una silla en la esquina y un plato de comida fría, yo habría seguido siendo la madre sumisa que aceptaba las migajas del afecto. Su desprecio fue el regalo más grande que pudieron hacerme, porque me obligó a desenterrar la fuerza que tenía dormida bajo décadas de servicio. La limusina y la cancelación del contrato no fueron actos de maldad, sino ritos de paso necesarios para reclamar mi lugar en el mundo. Me di cuenta de que muchas personas pasan la vida entera mendigando la aprobación de quienes no los merecen, sin saber que tienen la llave de su propio salón de lujo guardada en el bolsillo de un delantal desgastado. Mi venganza no fue el caos que provoqué, sino la paz que encontré después de soltar la necesidad de ser amada por manos ingratas. En los últimos años, me dediqué a observar el crecimiento de mi nieto desde la distancia, como un ángel guardián que prefiere no interferir hasta que el destino lo exija. Supe que heredó mis ojos y, quizás, esa pequeña chispa de rebeldía que a mí me tomó tanto tiempo encender. El fideicomiso que construí para él no es solo una montaña de oro, es un mapa hacia la libertad, una guía para que nunca tenga que humillarse ante nadie, ni siquiera ante su propia madre. Quería que él supiera que su origen no es una mancha que limpiar, sino una raíz fuerte de la cual sentirse orgulloso. Mi historia, grabada en la memoria de los que estuvieron presentes aquel día, servirá para que él entienda que la verdadera pobreza es la falta de memoria y de gratitud. El dinero que le dejo es para que compre su independencia, pero la historia que le lego es para que construya su honor. La narrativa de estos 50 minutos llega a su punto final con una claridad que solo otorga la cercanía del invierno. No hay arrepentimiento en mi pecho, solo la satisfacción de haber sido la directora de mi propio destino en el acto final. Mi historia es un recordatorio de que la dignidad no tiene precio, pero sí tiene un costo, y yo estuve dispuesta a pagarlo con la soledad de los valientes. Al final del día, todos somos los editores de nuestro propio relato, y yo elegí un final donde la heroína no necesita que nadie la rescate, porque ella misma compró el castillo y decidió quién se queda fuera de los muros. La luz se apaga en este guión de vida, pero el eco de mis pasos en aquel salón de cristal seguirá resonando cada vez que alguien intente pisotear el orgullo de quien no tiene nada más que su nombre. Me recuesto en mi sillón favorito, escuchando el silencio de mi casa, un silencio que ya no es vacío, sino pleno. He transformado el dolor en poder y el insulto en una lección magistral. Mi nieto recibirá algún día este relato, y cuando lea estas palabras, sabrá que su abuela no fue una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de una justicia poética que devolvió a cada quien el lugar que merecía. El ciclo se cierra, la verdad prevalece y la mujer que fue rechazada por pobre termina su viaje como la mujer más rica del mundo, porque es la única que posee la calma de haber hecho lo correcto. El telón cae definitivamente, las luces de la sala se encienden y yo me quedo aquí, en la penumbra, sonriendo ante la belleza de una historia que terminó exactamente como tenía que terminar. El silencio que siguió a la tempestad no fue la calma que prometen los libros, sino un zumbido eléctrico y constante que llenaba cada rincón de mi pequeña cocina. Me encontraba a menudo sentada frente a la ventana, observando cómo la luz del atardecer se filtraba entre los edificios vecinos, pensando en el peso exacto de la justicia. Haber cancelado el contrato del Palacio de Cristal no solo fue un acto de defensa propia, fue la amputación de un miembro que ya estaba gangrenado por la hipocresía. Mi hija, esa extensión de mi propio cuerpo a la que alimenté con mi hambre y protegí con mi cansancio, se había convertido en una extraña con rasgos conocidos. La dureza de mi realidad no radicaba en el hecho de tener ahora millones en una cuenta gestionada por fiduciarios distantes, sino en el descubrimiento de que el amor filial tiene, para algunos, una fecha de caducidad ligada al estatus social. El dinero, ese metal frío que antes me quitaba el sueño por su ausencia, ahora me lo quitaba por su presencia, recordándome que podía comprar el silencio de un gerente, pero no el respeto genuino de quien lleva mi sangre. Pasé semanas realizando un inventario mental de todas las veces que bajé la cabeza para que ella pudiera subir un escalón más. Recordé los zapatos rotos que escondía bajo la mesa en las reuniones escolares y las manos agrietadas por el detergente que ocultaba tras la espalda cuando sus nuevas amigas la visitaban. Cada uno de esos recuerdos se transformó en un clavo que sellaba la puerta de mi perdón. El realismo de mi situación era casi quirúrgico. Había ganado la guerra de la dignidad, pero el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres emocionales. No había gloria en caminar por mi departamento sabiendo que, a pocos kilómetros de distancia,
Mi hija estaba liquidando sus pertenencias para pagar las deudas que su orgullo no pudo sostener. El desahucio moral que le apliqué fue mucho más devastador que el desalojo físico del salón. Ella había apostado su identidad a una baraja de apariencias, y yo le había quitado la mesa de juego justo cuando creía tener la mano ganadora. A veces, la tentación de la debilidad me asaltaba a medianoche. Pensaba en marcar su número, en ofrecerle una salida de oro a la miseria que ella misma había cavado. Pero entonces recordaba el tono de su voz en aquel mensaje de voz donde me llamaba un estorbo para el linaje de su hijo. Esa palabra, linaje, resonaba en mis oídos como una burla cruel. ¿Qué linaje podía ofrecer ella, sino uno construido sobre la traición a la mujer que le dio la vida? La dureza de mi corazón no era una elección, era una costra necesaria. Empecé a utilizar mi fortuna para comprar las deudas de personas que conocía en el barrio, pero lo hacía con una frialdad administrativa, sin buscar el contacto visual. Me había convertido en una especie de espectro financiero, una entidad que corregía injusticias menores mientras lidiaba con la gran injusticia de su propia soledad. El poder, descubrí, es una lente que magnifica las grietas del alma. Cuanto más tenía, más veía las imperfecciones del mundo que antes aceptaba con resignación. La limusina que me llevó al Baby Shower seguía estacionada en mi memoria como un monumento a la transgresión. Fue el momento en que dejé de ser una víctima para convertirme en una arquitecta del caos. A menudo me preguntaba qué estarían diciendo los suegros de mi hija, esos pilares de la sociedad que se retiraron del salón con la rapidez de las ratas que abandonan un barco incendiado. Seguramente habrían borrado cualquier rastro de relación con esa familia, dejando a mi hija en un limbo social donde no pertenecía ni a la élite que tanto deseaba ni al pueblo del que tanto renegaba. Esa era su verdadera condena, el exilio de su propia fantasía. Yo, en cambio, seguía perteneciendo a mí misma. Mi realidad no dependía del color de mi tarjeta de crédito, sino de la inamovible certeza de que nadie volvería a decirme dónde podía o no podía estar sentada. El realismo de esta nueva etapa de mi vida era una paleta de grises elegantes. Ya no había la desesperación del hambre, pero tampoco la calidez del hogar compartido. Mi nieto se convirtió en una idea, un concepto de futuro al que le escribía cartas que guardaba en una caja de seguridad. En esas líneas le explicaba que el precio de la libertad suele ser la soledad, y que prefería que me odiara por haber sido dura antes de que me despreciara por haber sido débil. Quería que supiera que su abuela no fue una pobre a la que hubo que esconder, sino una mujer que tuvo el coraje de quemar el puente que la unía a la humillación, incluso cuando su propia hija estaba parada en medio de él. La revelación inesperada no fue solo mi riqueza material, sino mi capacidad de sobrevivir sin el afecto condicionado de quienes me rodeaban. Al final de este inventario de ausencias, me di cuenta de que el Baby Shower fue mi verdadera ceremonia de graduación. Me gradué en la ciencia de la desilusión y obtuve un doctorado en la gestión del desprecio. El salón vacío, las flores marchitas y el silencio del gerente fueron los aplausos que recibí al terminar mi discurso silencioso. La vida continuaba, con su paso indiferente y sus estaciones rotativas, pero yo ya no era la misma mujer que contaba centavos en la fila del supermercado. Ahora contaba los segundos que me quedaban de vida con una intensidad renovada, decidida a que cada uno de ellos fuera un tributo a la dignidad que nadie pudo arrebatarme. La historia de la madre pobre que llegó en limusina no era un cuento de hadas, era una crónica de guerra, y yo era la única sobreviviente que caminaba con la frente en alto entre las cenizas de una familia que prefirió el brillo del cristal al calor de la sangre. 15 años han transcurrido desde que el motor de una limusina negra anunció el fin de mi anonimato y el inicio de mi libertad. El tiempo, ese escultor despiadado, ha tallado en mi rostro surcos más profundos, pero mis ojos conservan la misma claridad cortante de la mujer que canceló un mundo de cristal con una sola firma. Ya no vivo en el pequeño departamento de paredes desconchadas. Me mudé a una casa de piedra frente al mar, un lugar donde el rugido de las olas silencia el eco de los insultos pasados. No es una mansión ostentosa, sino un refugio sólido, una fortaleza de sobriedad que refleja mi estado mental. Mi hija se convirtió en un recuerdo borroso, una sombra que habita en otra ciudad y en otra vida. Supe, a través de los informes que mis abogados preparan con la frialdad de los forenses, que nunca recuperó el brillo que tanto ansiaba. Su vida se transformó en una sucesión de intentos fallidos por pertenecer a círculos que siempre la miraron de reojo, sabiendo que bajo su ropa de marca latía el corazón de alguien que fue capaz de negar a su propia madre. La humillación que intentó evitarme aquel día se convirtió en su propia piel, una etiqueta de arribista descubierta que ninguna fortuna podría borrar. Mi nieto,
aquel niño por el cual se organizó el evento de la discordia. Es ahora un joven que camina con el peso de una historia que no pidió, pero que lo define. Hace meses, recibió el sobre que guardé en la caja de seguridad. No hubo una reunión dramática, ni abrazos bañados en llanto bajo la lluvia. La realidad dura y realista no permite tales concesiones. Él leyó mi verdad en la soledad de su habitación y entendió, por primera vez, porque su madre palidecía cada vez que alguien mencionaba el valor de la lealtad o el peso de la sangre. El joven me buscó, no para pedirme dinero, pues la educación que le financié secretamente le dio las herramientas para no necesitarlo, sino para observar de cerca a la mujer que había tenido el valor de dinamitar su propio linaje en nombre de la dignidad. Cuando finalmente nos vimos, no hubo diálogos cargados de reproches. Solo hubo un reconocimiento silencioso en la mirada. Él vio en mí no a una anciana resentida, sino a una superviviente que aprendió que el amor que se mendiga no es amor, sino servidumbre. La revelación inesperada de esta etapa de mi vida es que la venganza, una vez consumada, no te hace más fuerte, sino más auténtica. El poder que ejercí aquel día en el salón no fue un acto de soberbia, sino una cirugía necesaria para extirpar el cáncer de la vergüenza. A menudo camino por la playa y observo cómo el agua borra las huellas en la arena, comprendiendo que mi paso por el mundo no será recordado por la cantidad de dinero que acumulé tras la muerte del señor Goldberg, sino por ese momento único en que una mujer invisible decidió hacerse presente. Mi historia se ha convertido en un referente silencioso en los barrios donde todavía limpio alfombras en mis sueños. Se habla de la abuela de la limusina como una santa pagana de la justicia social, alguien que demostró que el respeto es la única moneda que no se devalúa. He utilizado mi influencia para proteger a otras mujeres que, como yo, fueron descartadas por el sistema de apariencias, creando una red de apoyo que no lleva mi nombre, pero que respira mi filosofía. Nunca permitas que el brillo ajeno te convenza de que eres oscuridad. La relación con mi hija quedó sellada en aquel salón de cristal. Ella nunca intentó buscarme para pedir perdón, y yo nunca la busqué para ofrecerlo. Entendí que el perdón sin arrepentimiento es solo otra forma de debilidad, y yo ya había agotado mi cuota de debilidad durante 30 años de sacrificios inútiles. La dureza de mi posición es el testamento de mi respeto por mí misma. Si ella hubiera sido capaz de ver a la madre detrás de los zapatos desgastados, hoy estaríamos sentadas en este porche compartiendo el atardecer. Pero prefirió el reflejo de la plata al calor del hogar, y esa es una elección que tiene consecuencias eternas. Mi vida es hoy un inventario de certezas. Sé quién soy, sé lo que valgo y sé que mi dignidad no tiene una cláusula de rescisión. La soledad que me rodea es espaciosa y limpia. No huele a cloro ni a desesperación. Huele a sal marina y a la satisfacción del deber cumplido conmigo misma. Al mirar hacia atrás, veo aquel baby shower no como una tragedia familiar, sino como mi verdadera fiesta de cumpleaños. Ese día nacía la realidad de mi propio poder. La madre que aceptaba las obras de tiempo y de afecto murió bajo las luces del salón, y en su lugar emergió una mujer que entendió que la verdadera pobreza es la necesidad de aprobación. Mi nieto vendrá a visitarme este fin de semana, y por primera vez en 15 años, prepararé la mesa para 2. No habrá cubertería de plata de alquiler ni flores importadas que mueren al día siguiente. Habrá pan fresco, la verdad desnuda y el silencio respetuoso de 2 personas que saben que el honor se construye con actos, no con títulos de propiedad. Mi historia de 50 minutos llega a su fin, pero el eco de mi paso por aquel salón seguirá resonando en cada rincón donde alguien intente humillar a otro por el peso de su bolsillo. He ganado la batalla más importante, la de mi propia narrativa. Ya no soy la madre pobre. Soy la dueña de mi destino, la arquitecta de mi justicia y la única habitante de un imperio de dignidad que nadie podrá jamás confiscar. El sol se oculta tras el horizonte. Las luces de mi casa se encienden una a una, y yo cierro la puerta al pasado, sabiendo que mi relato ha sido escrito con la tinta indeleble de la verdad. A medida que los años se acumulan con la parsimonia de las hojas muertas en el jardín, he comprendido que la verdadera victoria sobre la humillación no fue el acto de fuerza en el salón, sino la capacidad posterior de vivir sin que ese acto me definiera para siempre. La arquitectura de mi vida actual está construida sobre el desapego. He aprendido a desmantelar la necesidad de reconocimiento con la misma frialdad con la que desmantelé el evento de mi hija. El dinero, que en un principio fue mi espada de venganza, se ha transformado en una herramienta silenciosa y casi invisible. Ya no siento la urgencia de demostrar mi estatus, porque he descubierto que el estatus es la cárcel de quienes no tienen nada más que mostrar. Camino por la ciudad y observo a las personas que, como mi hija en su momento,
Se asfixian en la búsqueda de una validación externa, y siento una compasión distante. Ellos están atrapados en el decorado de una obra de teatro que yo ya decidí abandonar, cerrando la puerta tras de mí y tirando la llave al océano de mi propia indiferencia. Mi realidad es ahora un espacio diáfano, sin el ruido de las expectativas ajenas y sin el peso muerto de las culpas que otros intentaron cargar sobre mis hombros. El realismo de mi vejez es una crónica de la autosuficiencia. No hay en mi rutina espacio para la nostalgia azucarada ni para el lamento por lo que pudo ser. A veces, reviso las viejas fotografías de mi vida anterior, aquella donde el cloro era mi perfume y el cansancio mi única compañía, y no siento tristeza, sino un respeto profundo por esa mujer que aguantó tanto. Ella fue la que puso los cimientos de la mujer que soy hoy. Su resistencia fue el acero que permitió que mi estructura no colapsara cuando el desprecio filial intentó derribarme. La dureza de mi carácter es, en realidad, una forma de gratitud hacia mi pasado. No permito que nadie se acerque a mí con la intención de rescatarme de mi soledad, porque he aprendido que la soledad es el único estado donde la verdad no tiene filtros. Mi hija intentó, hace poco, enviar una carta a través de un abogado, sugiriendo un acercamiento ahora que sus propios recursos se agotan y la vejez empieza a tocar a su puerta. La leí con la misma objetividad con la que leo un informe de impuestos. No había en sus palabras un rastro de amor recuperado, sino la desesperación del náufrago que busca una tabla de salvación en la misma mujer que antes consideraba un lastre. No respondí. El silencio es la respuesta más contundente cuando la pregunta está formulada desde el interés y no desde el arrepentimiento. He dedicado gran parte de mi tiempo a observar el comportamiento de la riqueza en el mundo real, dándome cuenta de que la mayoría de los que poseen mucho son esclavos de su propia protección. Yo, en cambio, uso mi fortuna para financiar el anonimato. He comprado propiedades en mi antiguo barrio para convertirlas en centros de formación técnica, asegurándome de que ninguna mujer tenga que depender de la caridad de una familia que no la valora. Lo hago sin placas con mi nombre, sin ceremonias de corte de cinta y sin discursos hipócritas. La verdadera revelación inesperada ha sido que el poder más grande no es el de comprar, sino el de influir en el destino de otros sin que ellos sepan quién es su benefactora. Es una forma de justicia poética que opera en las sombras, una manera de equilibrar la balanza del mundo sin alimentar el ego que casi destruye a mi propia hija. Mi legado no será un apellido en un edificio, sino una serie de vidas que cambiaron de rumbo porque alguien, que una vez fue llamada pobre, decidió que el conocimiento era la única herencia que no se oxida. El juicio del espejo, ese que enfrento cada mañana al despertar, es hoy un juicio de paz. No busco en mi reflejo la aprobación de la sociedad que me excluyó, sino la coherencia de quien ha vivido bajo sus propios términos. La dureza de mi historia es mi medalla de honor. Entiendo que para el mundo exterior puedo parecer una mujer amargada o fría, pero solo yo conozco el calor de la integridad que arde en mi interior. He construido una vida donde la verdad es el único idioma permitido. Mi nieto, que ahora es un hombre con sus propias batallas, viene a verme no por obligación, sino por la necesidad de respirar un poco de esa honestidad que le falta en su entorno de privilegios heredados. Con él, hablo de la importancia de mirar a los ojos a quien nos sirve, de entender que la ropa que vestimos es solo una cáscara y que el verdadero valor de un ser humano se revela cuando se queda sin nada. Él es el único que ha tenido acceso a la mujer real, a la que todavía sabe cocinar un guiso humilde con la misma precisión con la que firma un cheque millonario. Al final de este bloque narrativo, la sensación predominante es la de una saturación de sentido. No me falta nada porque he dejado de desear lo que el mundo considera valioso. La humillación del baby shower fue el incendio que despejó el terreno para que creciera algo mucho más resistente y auténtico. La madre pobre que llegó en limusina fue un personaje necesario para una transición dolorosa, pero hoy ese personaje ha sido trascendido. Soy simplemente una mujer que sabe que la dignidad es el único lujo que nadie puede quitarnos si no estamos dispuestos a entregarlo. Mi historia no es una advertencia contra la ambición, sino un manifiesto a favor del respeto propio. La noche cae sobre mi casa frente al mar, y mientras escucho el latido constante de las olas, sonrío al pensar que el contrato más importante que he firmado en mi vida no fue el del salón, sino el pacto de lealtad que hice conmigo misma aquel día en que decidí que nunca más volvería a ser invisible. El invierno definitivo ha llegado con una serenidad que no admite réplicas, envolviendo mi refugio frente al mar en una bruma que parece borrar las fronteras entre el pasado y el presente. Me encuentro en el crepúsculo de mi existencia, habitando un cuerpo que se cansa, pero una mente que brilla con la intensidad de un diamante tallado bajo presión.
El realismo de este capítulo final no se encuentra en las grandes hazañas, sino en la quietud absoluta de quien ya no tiene nada que demostrar a los vivos ni a los muertos. He pasado los últimos meses preparando el cierre de mi administración terrenal con la misma precisión con la que aquel día, hace tantos años, organicé la caída del imperio de apariencias de mi hija. No hay en mi inventario de vida cuentas pendientes ni palabras no dichas. Todo lo que debía ser quemado se convirtió en ceniza, y todo lo que merecía ser construido hoy se mantiene firme frente a los vientos del olvido. La mujer que fue humillada por su pobreza se ha desvanecido para dar paso a una figura que trasciende las categorías de clase, convirtiéndose en el símbolo de una resistencia que no necesitó de gritos para ser escuchada. La culminación de mi historia se manifestó en una tarde gris, cuando la silueta de mi hija apareció, después de casi 2 décadas, en el sendero de mi jardín. No fue el encuentro que las películas de Hollywood nos han vendido. No hubo una carrera hacia los brazos, ni un perdón bañado en lágrimas de arrepentimiento. Fue un momento de una dureza descarnada. La vi a través del cristal de mi ventana, una mujer envejecida prematuramente por la amargura, con la mirada perdida de quien ha pasado su vida buscando un trono en un castillo de arena. No salí a recibirla. Dejé que el silencio de mi casa fuera el muro infranqueable que ella misma ayudó a levantar aquel día en el salón. Ella se detuvo frente a la puerta, dudando, cargando con el peso de una vejez que la obligaba a mirar hacia atrás con pavor. No buscaba a su madre, buscaba la seguridad que mi fortuna representaba, la red de protección que su orgullo le impidió tejer. Al ver que la puerta no se abría, se quedó allí, bajo la llovizna, comprendiendo finalmente que hay contratos que, una vez cancelados por falta de amor, no admiten renegociación. Su partida, lenta y cabizbaja, fue el último punto final de un relato que comenzó con una invitación negada y terminó con una presencia ignorada. Esa misma noche, llamé a mi nieto a mi estudio. El joven, que ahora porta la madurez de quien ha comprendido el costo del honor, se sentó frente a mí. Le entregué el último documento, el testamento de mi espíritu. En él no solo se detallaba la transferencia de activos, sino la transferencia de una responsabilidad, la de ser el guardián de una verdad que no permite que la dignidad sea pisoteada. Le expliqué, con la mirada fija en la suya, que el dinero que ahora pasaría a sus manos era solo energía concentrada, un arma que podía usar para construir puentes o para levantar muros, pero que nunca debía usarlo para mirar por encima del hombro a quien le sirve el pan. Él entendió que su verdadera herencia no eran los edificios ni las cuentas en Suiza, sino la historia de la abuela que prefirió quedarse sola antes que ser una pieza de decoración en la farsa de otros. Fue un traspaso de mando silencioso, un momento de una gravedad casi religiosa donde el linaje de la sangre fue finalmente sustituido por el linaje del carácter. La revelación inesperada de mis últimos días es la ausencia total de miedo. He comprendido que el miedo nace de la posibilidad de perder algo, y yo ya lo perdí todo aquel día en el baby shower para recuperarme a mí misma. No hay pérdida posible cuando uno es dueño de su propia narrativa. Mi legado está asegurado no por la continuidad de mi apellido, sino por la permanencia de mi ejemplo. He visto cómo mi historia ha empezado a circular como una advertencia necesaria en los salones de la élite y como un cántico de esperanza en las cocinas de los barrios pobres. Soy la mujer que demostró que la pobreza es un estado mental que se cura con la verdad, y que la riqueza es un estado del alma que se alcanza solo cuando se deja de temer al juicio de los mediocres. La dureza de mi camino ha sido el precio justo por la claridad de mi final. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas de mi crónica de 50 minutos, siento que el círculo se cierra con una perfección geométrica. La justicia poética no es un final feliz, es un final coherente. He sido la protagonista, la editora y la productora de mi propia vida, y me siento satisfecha con el montaje final. No borraría ni un solo insulto, ni una sola lágrima de aquella tarde de humillación, porque sin ellas no habría tenido el combustible necesario para alcanzar esta cima de desapego. La limusina se ha ido, el salón de cristal se ha oscurecido y los invitados han regresado a sus vidas vacías, pero yo permanezco aquí, bajo la luz de mi propia integridad. Mi nieto me toma la mano y, por primera vez en mucho tiempo, permito que un gesto de ternura atraviese mi armadura. Es el toque final de una obra que ya no necesita más palabras. El sol se oculta definitivamente bajo el mar, tiñendo el horizonte de un púrpura que parece la capa de una reina que nunca necesitó corona. Apago la lámpara de mi escritorio, dejando que la penumbra de la habitación me envuelva en su abrazo conocido. He cumplido con mi parte del trato con el destino. He contado mi historia,
He protegido mi nombre y he dejado el mundo un poco más consciente de que la verdadera pobreza es la falta de alma. El silencio es ahora mi compañero más leal, un silencio que no pide nada y que lo otorga todo. Mi relato de vida termina aquí, no con un adiós, sino con la quietud de una victoria que se saborea en soledad. La luz se apaga, el telón cae pesadamente y el teatro queda en sombras, pero en el centro del escenario, brilla para siempre la verdad de una mujer que se negó a ser descartable. He terminado. Mi dignidad es mi epitafio. Si la historia te atrapó, suscríbete para más. Nos vemos, familia.